tardes, mi nombre es Daniela Tejada, soy del paralelo número 4 y yo les voy a explicar acerca de la regulación de la reabsorción tubular. Existen múltiples mecanismos que regulan el equilibrio entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular. La reabsorción de algunos solutos puede regularse de manera independiente de otros solutos, mediante una serie de mecanismos de control hormonal. Equilibrio glomero-tubular. La reabsorción aumenta en respuesta a un incremento en el flujo tubular, un mecanismo básico de control de la reabsorción tubular. Puede producirse en el asa de Henle. El equilibrio glomero-tubular ayuda a evitar sobrecargas en segmentos del túbulo distal, cuando la FG aumenta. Actúa como segunda línea de defensa para amortiguar los efectos de los cambios en FG sobre la diuresis. Fuerzas físicas en el líquido capilar peritubular y en el líquido intersticial. Las fuerzas hidrostática y coloidosmótica controlan el grado de reabsorción a través de los capilares peritubulares. Regulan la filtración en los capilares glomerulares y los cambios en la reabsorción capilar peritubular pueden a su vez influir en las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas del intersticio renal. Valores normales de las fuerzas físicas y de la intensidad de la reabsorción. Más del 99% del agua y solutos se reabsorben normalmente. El líquido y los electrolitos se reabsorben desde los túbulos hacia el intersticio renal, y de ahí pasan a los capilares peritubulares. La reabsorción capilar peritubular normal es de 124 mililitros por minuto. Como podemos observar, aquí se encuentra la fórmula, en la cual la fuerza neta representa la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica, que favorecen o se oponen a la reabsorción a través de los capilares peritubulares. Fuerzas que se oponen a la reabsorción. Presión hidrostática peritubular dentro de los capilares peritubulares es de 13 milímetros de mercurio. Presión coloidosmótica de las proteínas en el intersticio renal que se opone a la absorción es de 15 milímetros de mercurio. Fuerzas que favorecen la reabsorción. La presión hidrostática en el intersticio renal fuera de los capilares es de 6 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar peritubular es de 32 milímetros de mercurio. La fuerza de absorción neta es de 10 milímetros de mercurio. Hace que el líquido y los solutos sean absorbidos al interior de los capilares peritubulares, a medida que son transportados a través de las sellas tubulares renales. Regulación de las fuerzas físicas en el capilar peritubular. Los cambios están influidos por dos presiones. La presión hidrostática, que está influida por la presión arterial, y la resistencia de las arteriolas aferente y eferente. La otra presión es la coloidosmótica. Está determinada por la presión coloidosmótica plasmática sistemática y la fracción de filtración. Presiones hidrostática y coloidosmótica en el intersticio renal. El descenso en la fuerza de absorción a través de las membranas capilares peritubulares puede ser causado por dos factores. Por el aumento de la presión hidrostática capilar peritubular o por el descenso de la presión coloidosmótica capilar peritubular. Reduce la captación de líquido soluto desde el intersticio hacia los capilares peritubulares. Esto aumenta la presión hidrostática del líquido intersticial renal y reduce la presión coloidosmótica en el intersticio renal. Presiones hidrostáticas y coloidosmóticas en el intersticio renal.
El aumento inicial en la reabsorción de los capilares peritubulares. Reduce la presión hidrostática del líquido intersticial. Eleva la presión coloidosmótica en el líquido intersticial. Esto favorece el movimiento de líquidos disolutos desde la luz tubular hacia el intersticio. Las fuerzas que aumentan la reabsorción capilar peritubular también aumentan la reabsorción de los túbulos renales. Los cambios hemodinámicos que inhiben la reabsorción capilar peritubular, inhiben la reabsorción tubular de agua y solutos. Muchas gracias.